Buenos días a todos, qué gusto saludarles de nuevo. Es una bendición el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Sin duda vamos entendiendo a través de estos devocionales el corazón del ser humano, pero también el corazón de un Dios amoroso y siempre queriéndose relacionar con su creación. Es muy elemental entender esto, cómo Dios quiere relacionarse con nosotros y todos los días, hermanos. Esto es mañana, tarde, noche, todo el tiempo Dios quiere relacionarse con nosotros, darnos a conocer su voluntad a través de su palabra. Por eso el ser humano puede vivir confiado en lo que tenemos. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, la cual deberíamos de hacer caso como una antorcha que ilumina nuestro camino. Y es verdad. Por eso es interesante que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios cada día y que sobre todo nuestra fortaleza venga de ella. Bien, esta mañana estaremos meditando en la porción de Romanos capítulo 3, de los versículos 19 al 20, y le hemos titulado La prueba de la culpa universal, la aplicación. Sobre todo que el judío tenía esa gran bendición de la palabra de Dios, la ley de Dios, pero nunca la aplicó. Ahora, la ley de Dios era complicada y Cristo mismo le mostró, y aún Dios mismo, que era complicado para el ser humano, porque la ley no te llevaba a entender la justificación a través de la persona de Cristo. Y es interesante esta palabra, que siempre la entendamos. Cristo nos justificó delante del Padre, y eso es presentarnos justos delante de Dios. Por eso es importante, hermanos, que entiendas que al presentarte justo, tu deuda fue pagada por completo. Tú debes de sentirte libre, debes de vivir plenamente para Dios, ya no para nosotros. Pablo aquí concluyó el estudio de este tema con una declaración final a los judíos en cuanto al propósito y ministerio de la ley. Inclusive se incluye a sí mismo con sus lectores judíos cuando escribió, vamos a ver ahí el versículo 19, pero sabemos, dijo Pablo, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los judíos, a los cuales les fue dado, y que tuvieron ese privilegio, hermanos, increíble, imagínate, de haber tenido la misma esencia de la palabra de Dios. Sin embargo, siempre la rechazaron. Y dice que sabemos todo esto de la ley para que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el justo juicio de Dios, de verdad es justo lo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Dios no es un Dios injusto. Uno de sus atributos de Dios es que es un Dios justo. Y de verdad que es necesario que entendamos esta parte. Pero la frase, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Mire, aquí hay dos verbos que, aunque traducidos, hermanos, por la misma palabra castellana, son dos vocablos diferentes en el griego. Por ejemplo, el primero, la palabra dice, es el verbo lego, que destaca la sustancia o el contenido de lo que dice. El segundo es el verbo laleo, que señala a la expresión audible. El contenido de la ley va dirigido a los que están en la esfera de la ley, a los judíos directamente. El propósito es, uno, al darle la ley, tapar la boca del hombre. Dos, hacer que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley pone de manifiesto, en primer lugar, la santidad de Dios, hermanos. Que Dios es un Dios santo. El hombre a través de la ley no podía cumplir todos esos requisitos. Aún fíjense, los sacerdotes que entraban a ofrecer sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo, tenían que entrar atados a una soga del pie y en cierta forma con cascabeles, con nueces. Y si dejaba de sonar el cascabel es porque el sacerdote murió en la presencia de Dios, porque su vida estaba incorrectamente. Y ¿sabes qué? Sácalo. Y entra otro. Pero nos mostró con esto que en verdad era imposible
agradar a Dios a través de nuestros medios. El hombre jamás se va a poder justificar o llegar a la presencia de Dios a través de sus propios medios. No, Dios mostró eso. Por eso vino un sacrificio perfecto que nos hace libres y poder entrar precisamente a ese lugar de santidad a través de la persona de Cristo. 2, también mostró la pecaminosidad del hombre. Ningún ser humano puede alegar en su defensa diciendo que no está bajo pecado. La ley señala, hermanos, precisamente los estándares divinos e ilustra la incapacidad humana para cumplir con ellos. No los podían cumplir. El único que los cumplió fue nuestro Señor Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. Y nos vino a mostrar eso. El sometimiento no solamente a Dios, sino el sometimiento a sí mismo. A sí mismo cada día. Bien, y 3, el camino hacia Jesucristo, que era el único medio. La ley no fue dada para salvar, hermanos, sino para hacer que el pecador busque refugio en la gracia de Dios. Por eso dice que el velo se rasgó a ese lugar santísimo que no tenía acceso al hombre. El velo se rasgó cuando murió Cristo y ahora a través de ese sacrificio en la cruz podemos llegar al Padre en un acceso directo. Y gracias a Dios por ello. Mire, literalmente a través de la ley viene el conocimiento completo del pecado. La ley mosaica fue un instrumento no de la justificación, escúcheme, sino de condenación. Por eso debemos de darle tantas gracias a Dios por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos lleva directamente al acceso al Padre. Y que ahora lo único que tienes que hacer es obedecer. Ya no tienes que andar cumpliendo ritos, haciendo tantas cosas, no. Él vino a cumplir la ley y la vino a cumplir en toda la extensión de la palabra. Versículo 20, por favor. Fíjense lo que dice, qué interesante esto. Ya que por las obras de la ley, todo lo que marcaba la ley, por eso Pablo cuando escribe a Gálatas le dice, oigan, ¿cómo es posible? Porque muchos de los judíos decían, sí, está bien convertirse a Cristo, pero hay que seguir guardando la ley. Y Pablo dice, no. Oigan, empezaron con el espíritu y van a terminar con la carne. No es posible. A la gracia de Dios, al sacrificio de Cristo, no hay que agregarle más, ya está hecho. No hay que hacer rituales, no hay que seguir nada de estos ritos en ningún aspecto. Ahora, por eso dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a explicar esta parte, es muy interesante. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí la expresión por las obras de la ley señala a las obras del producto del esfuerzo humano. Constantemente, la gente quiere acercar a Dios a través de sus medios. Y como decía Romanos, uno de los pasajes que lo veíamos, ya sea el ser humano muy astuto y su mente, su conciencia lo defiende o lo traiciona. En ese aspecto, lo culpa. Pero siempre la autosatisfacción de poder sentirnos bien, que estamos bien con Dios, pero el ser humano no está bien con Dios. Por eso Cristo viene a hacer la paz con Dios en ese sentido. Precisamente la forma aquí, hermano, verbal, será justificado, significa declarar justo. Y esta parte es muy importante. Porque imagínate, es como si tú tuvieras una deuda sumamente enorme y de repente alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Tu deuda ha sido pagada. Tu deuda ha sido pagada. ¿Cómo te sientes? Pues Cristo pagó nuestra deuda. Cristo es nuestra paz. Él hizo la paz entre Dios y los hombres. Por eso Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, presentados justos por el medio del sacrificio de Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Él hizo la paz entre Dios y los hombres.
toda la ira que era la ira de Dios que era sobre nosotros, la contuvo nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, qué hermoso, usted puede sentirse libre, pleno. Por eso Romanos 8 nos habla, ¿quién condenará a los escogidos? Cristo murió por ellos. Cristo es el que justifica, nos presenta justos. Ahora, aquí el futuro indicativo sugiere que tal cosa jamás sucederá, mire. Pero Dios nunca declara, escúcheme esto, a una persona apta para entrar en su presencia sobre la base de las obras que haya acumulado. Jamás. Nadie va a poder decir, Dios, gracias, llegué aquí por mi esfuerzo, por ser bueno, porque iba todos los domingos a la iglesia, porque ofrendaba, porque hacía cosas buenas. No. Es solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz y solo por gracia llegamos a la presencia de Dios. Pero el único medio y el único que justifica, que es declarar justo, pagando tu deuda, es Cristo. Nadie más, hermanos. Y por eso tenemos que agradecer tanto. Mire, simplemente ahorita que hace rato que nos levantábamos en ese aspecto, es la misericordia de Dios actuando sobre tu vida y sobre mi vida, dándome la oportunidad cada día de ser mejor, de agradecerle, de vivir para Él. Y que sepa que ya no debo de vivir para mí mismo. Tengo un propósito que cumplir aquí. Y gracias a Dios por ello. Pero dice la otra frase, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el agente que descubre el estado pecaminoso del hombre. La ley es como una luz, con su claridad hace posible que se vean todas las impurezas en una habitación. Y así es. La ley es, por lo tanto, un instrumento de condenación, no de salvación. La ley no declara justo al hombre. En Hechos capítulo 13, versículo 39 nos dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, dice, en Cristo, es justificado, presentado justo, todo aquel que cree. Qué hermoso esto, ¿verdad? Pero también podemos ver Romanos 7, capítulo 7, de versículos 7 al 8. Fíjate, aquí precisamente es declarado el hombre pecador, ¿no? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, ¿saben qué? No, ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Fue enfrentado a través de la ley y sobre todo en su vida personal. Su pecado le fue reflejado. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Debemos agradecer, hermanos, siempre a Dios por su gracia infinita, y Él la aplicó en nosotros al morir por nuestros pecados. Precisamente dice la Biblia que Dios mostró su amor a través de Cristo, que aun siendo pecadores, Él no le importó morir por nosotros. La deuda que nunca podré pagar, la pagó a un alto precio nuestro Señor Jesucristo. Y me ha dado libertad para no vivir el resto de mis días como un esclavo del pecado otra vez. Hay gente que no ha entendido esto, lo que es ser libre en Cristo. Viven atados a su pasado, a muchas cosas que siguen haciendo y piensan que eso es una vida cristiana. No, la vida cristiana se vive libre en Cristo, plena en el Señor y no sujeta al pasado. Y termino con este pasaje para animarte, Gálatas 5:1, que nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nadie más te hizo libre, es Cristo. Por eso dice en San Juan que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y es libre de tus pecados, libre de tu vida antigua, libre de hábitos, libre de tantas cosas. Dios nos hace libres, escúcheme. Pero tenemos que someternos a Él, tenemos que rendir nuestra vida a Él. Y dice aquí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es interesante, fíjese,
cómo el ser humano se puede acostumbrar a vivir de esa manera. Analizando la vida del pueblo de Israel, no dista mucho de lo que hemos vivido, hermanos, de verdad, si analizas. Ese pueblo nunca quiso la libertad. Salieron de Egipto, pero nunca dejaron su Egipto en la mente. Muchos no hemos dejado nuestro Egipto. Aunque Dios nos ha libertado, no hemos ni entendido lo que es esa libertad. Y debemos de vivir en plenitud para Dios. No sujeto al pasado, no sujeto a cosas que realmente denigran tu vida. Al contrario, vivir en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Es interesante cada día poder entender todo estos devocionales, precisamente de la carta a los romanos. Y si se dan cuenta, se está dando una explicación del pasaje, de cada pasaje, en un contexto exegético. Y hermanos, eso es bueno, usted va a entender. Por eso le denominamos 61 días de doctrina y conocimiento. Conociendo el corazón de Dios en ese aspecto. Y vale la pena que usted día con día viva agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas. Así que disfrute y agradezca lo que Cristo le ha dado cada día en su vida. Viva pleno para Dios, hermanos. ¿Por qué estar viviendo en una forma esclavizante? Siempre he recomendado un libro que ya no lo editan, estamos viendo la forma de que nos hagan varios, pero se llama precisamente Heridas ocultas, llanto silencioso. Pero aún en todo lo que hemos pasado y pasas en tu vida, aún en el pasado, ha quedado sepultado por Cristo. Y Colosenses nos dice que el acta de decretos que nos era contraria, Cristo la tomó y la clavó en la cruz y la exhibió públicamente. Lo que nos culpaba, Él lo llevó, lo declaró ahí y nos declara justos delante del Padre. ¿No cree que eso es lo más hermoso? Que Dios nos quitó, nos libró de toda condenación. Por eso es importante. Mire, cuando lleguemos al capítulo de Romanos 8, usted va a entender tantas cosas. Y le voy a compartir una porción que me encanta para que vea lo que Dios dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hace una pregunta Pablo y la responde. Dios es el que justifica, es el que presenta justo. ¿Quién es el que condenará? Dice. ¿Saben? Sencillo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que nos dio esa vida. Fíjese, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, en Cristo estamos seguros, hermanos. Vivamos en esa seguridad y empecemos a vivir grandemente para Él. Aproveche su libertad. Ya no actúe de acuerdo a las obras de la carne. Aproveche esa oportunidad que Dios le ha dado. Hermano, espero que Dios le bendiga, que le haya ayudado este devocional a su vida. Y sobre todo, aprenda esto. Lo que Dios hizo en su vida, lo hizo una vez y para siempre. Y lo que Él ha quitado, lo quita para siempre. Lo sepulta para siempre y lo olvida para siempre. Que Dios le bendiga y viva bajo esa justificación, esa bendita justificación que viene solamente a través de la persona de Cristo. Deseo de todo corazón que Dios le bendiga, le guarde en este día. Saludos a todas las personas que se conectan con nosotros. Gracias por seguirnos. Somos la Iglesia Bíblica MAT. Buscamos siempre la santidad de Dios, buscamos ser más y mostrar que en verdad a través de Cristo la vida se puede soportar. Le invito, empezando Semana Santa, la segunda semana, iniciamos una nueva serie que se llama Decide decirle adiós al afán y la ansiedad. Y vamos a ver uno de los primeros temas, alégrate en la soberanía de Dios. Entender, hermanos, la soberanía de Dios te da descanso a tu alma, de tal manera que vives tranquilo y vives pleno en Dios. Así que espero que Dios te bendiga,
que sigas entendiendo su propósito, porque dice la Biblia que a través de la experiencia con Dios puedes comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero tienes que atreverte a experimentar a Dios día con día. Así que Dios te bendiga, te guarde en este día, y deseo de todo corazón como pastor que reconozcas siempre la necesidad de un Dios que está ahí para escucharte, pero un Dios que desea que tu vida sea cambiada. Déjame orar por ti, déjame bendecirte en su nombre, y déjame que tu día sea pleno, pero siempre dejando que Dios obre para nosotros, estando persuadidos que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Ya la empezó, está trabajando para entregársela en el día de Cristo, una obra perfecta a Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu bondad y misericordia que has mostrado para con nosotros. Gracias por el conocimiento de la ley que nos llevó al pecado, y que a través de la ley, Señor, no podíamos ser justificados ni salvarnos en ningún momento. Es solamente por la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, por la cual nos lleva a la presencia del Padre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y gracias, Dios, por la libertad, la plenitud que nos das, y sobre todo, Señor, llevarnos al Padre a través de tu perfecto sacrificio, bendito Cristo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por un día más de vida, porque veo tu misericordia, veo tu bondad, tu gracia obrando cada día. Señor, permítenos vivir y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Padre, porque de verdad a través de esta vida que nos has dado, tú produces todo lo perfecto para que podamos llevarla. Padre, en verdad, porque dices en tu palabra que tú eres el que produce, el que empieza a accionar en nosotros, tanto así el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer es tu deseo y el hacer es a través de tu nueva vida que nos has dado. Podemos cambiar, ser diferentes y, Padre, rendir nuestra carne a ti y vivir en el Espíritu. Así que gracias te damos, Señor, porque a través de la ley nos llevó a la persona de Cristo para que Él fuera el único instrumento de salvación. Bendito sea, Señor, y bendigo a mis hermanos y te pido, Señor, que abra su entendimiento y que cada día vivan para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, gracias a todos por estar conectados. Que Dios les bendiga. Disfruten su día, hermano. Disfruten su día, pero dependiendo en Dios. Recuerda que no se deje ahogar por las circunstancias. Por fe andamos, no por vista. Acuérdese también que a pesar de todas las circunstancias, Habacuc tomó ahí en capítulo 3, tomó una decisión. Con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gócese en Dios y no vea las circunstancias. Vea al Dios de las circunstancias, al Dios que le ama y al Dios que lo quiere bendecir. Gracias, muy buenos días y que Dios le bendiga.